La voluntad siempre va a preceder al éxito. La voluntad siempre va a estar por encima del éxito. Es muy importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, demos importancia a la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. En el principio del libre albedrío con el cual Dios nos creó, nos dio esa oportunidad de nosotros ser libres en decidir qué hacer y qué no hacer. Pero una cosa sí te digo, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, nuestros deseos, lo que nosotros queremos a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a ver cómo Dios se glorifica a través de nosotros. Incluso nuestra salvación, que es nuestro éxito mayor al final de nuestra vida, para vivir una vida en la eternidad con Cristo, está precedida por la voluntad. Mira lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 7, versículo 21, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que hace la voluntad de su Padre. O sea que como cristianos podemos hacer mucha bulla aquí en la tierra, pero si no hacemos su voluntad, no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Mira qué gran importancia es saber y poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero muchas veces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si ni nos hemos convertido al Señor, si ni le hemos recibido, si no leemos sus escrituras, si no escuchamos sus mensajes, si no lo buscamos en intimidad? ¿Cómo conocer la voluntad del Santo? Es importante que nosotros perseveremos continuamente en conocer, en buscar cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros rendimos nuestros deseos, cuando nosotros rendimos nuestra agenda a la voluntad del Señor, Dios se glorificará grandemente en nuestra vida y Dios nos dará corona al final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque buscamos hacer su voluntad y no la voluntad de nosotros, porque hicimos nuestra agenda a un lado y pusimos la agenda de Dios. ¿Cuál es la voluntad que el Señor tiene para cada uno de nosotros? La voluntad es como una fuerza, es como, incluso el científico Albert Einstein dijo que hay una fuerza mayor y más poderosa que el vapor, que la electricidad, que la energía atómica, y esa fuerza se llama la voluntad. Eso fue lo que dijo este hombre. Bueno, y tenía razón en lo que decía, porque mira, te pueden quitar muchas cosas que tú amas alrededor tuyo. Podés perder cosas materiales, seres amados que se alejan o se van por X razón alrededor de tu vida. Podés perder muchas cosas, pero cuando pierdes la voluntad, lo pierdes todo. ¿Por qué? Porque la voluntad es aquella fuerza dentro de ti que te motiva a seguir adelante, que te motiva a hacer las cosas, que te motiva a perseverar en lo que tú crees. No importa que te estés levantando de la zona cero, no importa que te estés levantando de la nada, tú tienes la voluntad, tú tienes las ganas, el deseo de seguir luchando, de seguir creyendo, de seguir esforzándote. ¿Por qué? Porque tienes voluntad. Una vez Jesucristo, déjame hablarte esta historia cuando estaba ya Jesús en el Getsemaní, en el huerto Getsemaní, donde estaba en la preagonía aquel día, que oraba al Padre y le decía: Padre, si es posible de mí, aparta esta copa. Pero después vino un ángel y lo fortaleció, y Jesús le oró al Padre y cambió su oración y le dijo: no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesucristo conocía perfectamente cuál era la misión de él, cuál era la misión de cumplir la voluntad de su Padre, ir a la cruz del Calvario, redimir a toda la humanidad de todos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos entrar
a esa vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Hay una cita bien poderosa en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Te la voy a leer. Dice la palabra del Señor: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que antes de Cristo la voluntad era un misterio. Era un misterio para Isaías, era un misterio para Moisés, era un misterio para Jeremías, era un misterio para Ezequiel, era un misterio para los grandes hombres y profetas del Antiguo Testamento. Era un misterio la voluntad del Dios soberano para con la humanidad. Pero mira lo que dice: según su beneplácito, según Él quiso, según a Él se le pegó la gana, el cual se había puesto en sí mismo, mira, de reunir, en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A ver, ¿quién puede cuestionar semejante doctrina? Que todo se concentra en el Hijo de Dios, todo se concentró en Jesucristo, todo está concentrado en el único que es Cristo Jesús, porque dice de reunir todas las cosas, de que la voluntad del Padre se cumpliera en la vida de Cristo Jesús como su Hijo, ordenando, uniendo, unificando todas las cosas en Él, no solo en el cielo, también en la tierra. ¿A dónde están las doctrinas que no creen en Jesucristo? ¿A dónde están las doctrinas que niegan la deidad de Cristo? No hay ningún argumento válido, no hay ningún argumento que venga a oponerse a semejante escritura que estamos leyendo en Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10, de unir todas las cosas en Cristo Jesús. De hecho, hay un dicho de un poeta italiano que me llama mucho la atención, que se llama Dante Alighieri, que dice: esencial es nuestra existencia, bienaventurada, unificar la propia voluntad de Dios, de modo que nuestra voluntad sea una con la de Él. Mira, este hombre tenía razón en lo que estaba diciendo, porque cuando nosotros unificamos, hacemos una nuestra voluntad a la voluntad del Santo, no son nuestros deseos, es la voluntad de Dios, y entendemos la soberanía del Dios Santo, nosotros vamos a poder fluir en el ciclo divino de Dios, en el ciclo divino de su voluntad, y no vamos a vivir en las quejas del por qué esto, del por qué aquello, del por qué esto no se da, esto sí pasa. No, vamos a poder entender porque todo se mueve conforme a la voluntad de Dios y no es a nuestra voluntad. Los tiempos, las temporadas se mueven a la voluntad de Dios. No vamos a ver lluvia cayendo en un verano y no vamos a ver un invierno seco. No, Dios trae orden en los tiempos y en las temporadas. Dios es el creador de todos nosotros. Dios es el creador de toda la naturaleza, de todo lo que existe en este universo. Es Dios el creador. Por eso es importante nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos ser exitosos en la vida, tenemos que esforzarnos, tenemos que disponernos de nosotros mismos, de poner a trabajar nuestra voluntad en el Señor. Mira, se nos pueden hablar de la fe, se nos pueden hablar de los dones, se nos pueden hablar de todos esos grandes talentos que nos da el Espíritu Santo, pero los podemos tener y de nada va a servir si nosotros no tenemos la fuerza de la voluntad, porque al final del día, al final de la carrera, al final de todo, nuestra voluntad va a determinar nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuánto perseveramos, cuánto nos esforzamos, porque nuestra voluntad sos como aquella fuerza, aquellas cuerdas que nos llevan, que nos atraen al Santo, al Dios Todopoderoso, al Soberano, que nos empuja a nuestro objetivo donde nosotros tenemos que llegar, y es a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
Así es que donde quiera que tú estés, te invito a reflexionar este día. Y te dejo con otra cita. Mateo capítulo 6, versículo 10 también. Tú sabes cuando Jesucristo les estaba enseñando a los discípulos y les daba la oración modelo universal que nosotros conocemos. Y les decía: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como es en los cielos, así también se haga en la tierra. Mira qué clase de oración. Después de adorar al Señor, después de glorificar a Dios, después de darle gracias a Dios, después de reconocer su grandeza, su magnificencia, de todo le dice: hágase tu voluntad, hágase como tú quieres, hágase, Señor, hágase, hágase. Y es así como nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que movernos y entender la voluntad del Dios viviente. Por eso esta reflexión se titula: La voluntad siempre precede al éxito. La voluntad siempre estará por encima del éxito. Y un hombre que entiende y conoce la voluntad de Dios rinde su propia voluntad, rinde su orgullo y se somete a la voluntad de Dios para su vida. Así es que donde quiera que estás, te bendigo. Nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión en Tiempo Edición. Bendiciones.